Familia gimnasiana, reciba de mi parte y del Comité de Gestión Directiva un fuerte abrazo, acompañado desde luego de los mejores deseos para todos ustedes. Papás, mamás, estudiantes gimnasianos que nos acompañan en estos videos en aras de escuchar estrategias, consejos, tips que nos ayuden a crecer, cada uno desde su rol que desempeña en el interior de su hogar. Personalmente me alegra mucho poder compartir este pequeño espacio y lograr aportar algo positivo en cada uno de ustedes. Es por ello que hoy queremos invitarlos a analizar el proyecto de felicidad de nuestros hijos, que se basa en que ellos sean ellos mismos, en que vivan su vocación, en que vivan lo que son a plenitud. Es fundamental que apuesten por el tipo de vida a la que se sienten inclinados, pero para descubrirlo necesitan transitar el espacio que los separa entre quienes son ahora y quienes pueden llegar a ser. Entonces, como padres es importante que veamos cómo orientar y proyectar a nuestros hijos para un futuro. Para ello es necesario preguntarnos qué pasos podemos dar como padres para acompañarles en esta dirección, cómo se va construyendo la propia identidad. Antes de comenzar, nuestros hijos necesitan definir su propio proyecto de vida. Pero bueno, ¿y qué pasos podemos dar para confeccionar o para elaborar ese proyecto de vida? Y esta información es clave y es para ti, mi querido estudiante gimnasiano, así que mucha atención. Primero, aprender a conocerse con honestidad y realismo. Es importante distinguir entre la imagen que perciben los demás de mí, la imagen ideal y el yo real. Aceptar nuestras limitaciones, pues sin dejar nunca de mejorar y de crecer. Todos tenemos algunas limitaciones, por eso es importante conocerlas para tratar de vencerlas y poder sobrepasarlas. Segundo, escucha la vida, atender a las cosas que le pasan, los sentimientos que los invaden, las personas con las que se encuentran. No se puede vivir ajeno a la vida y no se puede vivir lejos de lo que pasa con los demás. Hay que vivirla tal y como se presente, pero hay que vivirla y disfrutarla. Tercero, saber elegir y tomar decisiones. La vida es como un árbol de muchas ramificaciones que nos obliga a tomar y que nos obliga a escoger unas ramas y unos caminos para irnos alejando necesariamente de otras. Por eso es importante tomar decisiones que nos lleven a alcanzar la rama que nosotros queremos llegar a tener. Cuarto, no tener miedo a equivocarse. El que siempre pierde es el que no decide o deja que otros decidan por él. Ser valiente para aceptar los errores y es sabio para aprender de los mismos. Todos nos equivocamos, como se los decía, pero hay que aprender de esos errores para no volverlos a equivocar. Ser responsable de las consecuencias de las decisiones. En muchas ocasiones los resultados no son precisamente lo que esperábamos. Es entonces cuando se puede llegar a sentir dolor y conflicto con uno mismo y con los demás por lo que yo decidí. Pero es importante ser responsable de las consecuencias que yo tengo que tomar. Sexto, ser flexible y creativo, porque la vida da muchas vueltas que se escapan de nuestro control. Un cambio de planes supone cambiar de rumbo o incluso volver a empezar, y eso no está mal. Por eso es importante que nos permitamos también ser flexibles con nosotros mismos. Séptimo, compartir proyectos comunes. Los proyectos de vida no tienen por qué ser exclusivamente individuales, la mayoría son compartidos. Y de esa manera desplazamos la palabra mío por el contigo y por el nosotros, incluyendo a nuestros seres queridos y a nuestra familia. Octavo, buscar la coherencia entre las dimensiones de la vida, entre tu vida familiar, entre la vida afectiva y tu desempeño profesional y tu compromiso social. Desde luego no podemos dejar de lado el compromiso académico que tiene cada uno de ustedes. Ahora bien, para mis queridos padres gimnasianos, como padres nos podemos preguntar lo siguiente: cuando pienso en la felicidad de mis hijos, ¿la vinculo exclusivamente a su carrera profesional? ¿Demuestro interés por las dimensiones de la vida de mis hijos, por sus aficiones, por sus amistades, por sus valores, por todas esas cosas que no necesariamente tienen que ser competencia de la parte académica? ¿O únicamente me interesa su rendimiento académico y su itinerario formativo o su itinerario laboral? Soy consciente de que mis expectativas y sueños respecto al futuro de mis hijos
no deben manipular ni contaminar su propio proceso vocacional. ¿Me fío en la capacidad de mis hijos para asumir progresivamente la responsabilidad de escoger su propio camino de vida? Esos interrogantes son claves para poder alcanzar lo que hoy queremos. Al responder todas estas preguntas deberíamos analizar que cuando nuestros hijos sean mayores de edad y le preguntemos ¿y tú quién eres?, probablemente no nos gustaría escuchar como respuesta algo más que un título académico o el último empleo con el que se gana la vida. No. Sin duda, la profesión nos define en muchas ocasiones y ganarnos la vida con ella pues puede ser muy importante y satisfactorio. Pero no olvidemos algo que es nuestro principal fundamento en el colegio, el ser humano. Él tiene muchas otras dimensiones. Por fortuna también somos personas concretas con relaciones interpersonales, proyectos familiares, valores, creencias, ideologías, aficiones, pasiones, etc. Como padres, el mayor deseo respecto al futuro de nuestros hijos debe ser el que sean felices. Pero recordemos que no podemos darles la vida resuelta, no podemos hacer todo por ellos. De modo que si albergan algún sueño o se sienten inclinados por alguna vocación concreta, les toca a ellos decidir su camino, ponerse en la camiseta, como lo llamamos, y ponerse manos a la obra para edificar su futuro. Pero entonces, ¿cómo orientar y proyectar a nuestros hijos a un futuro? Y esto va no solamente para los padres, sino también para los hijos, así que mucha atención. Es fundamental invitarle a dedicar tiempo de calidad para hablar contigo de la vida que le gustaría vivir. Sugiérele que reflexione y se siente a escribir las primeras intuiciones que vayan dando forma a su proyecto. Aprovechen un fin de semana tranquilo, unos días de vacaciones o cuando toque tomar decisiones importantes. Vuelvan con frecuencia a lo escrito para evaluar su vigencia o para ver si algo cambió o para orientar nuevas decisiones. No dejes que se quede olvidado en un cajón. Lo de menos es el papel y sus conclusiones. Lo importante es el proceso de elaboración. Ayúdale a describir su utilidad como elemento de profundización y una brújula de orientación. Cuando yo planeo y escribo, tengo todo mucho más claro. Como padre, ofrece la información objetiva que le ayude a conocerse mejor. No olvides dejarle muy claro que por encima de todo, lo bueno y lo malo, está su aceptación incondicional y que tú como padre lo aceptas y lo amas. Atrévete a reconocer delante de tus hijos las luces y también las sombras de su vida. Esos son rasgos de carácter que los definen. Ellos ya no son niños y difícilmente les podrás engañar por mucho más tiempo. Entonces aprovecha para darle ejemplo de un sano equilibrio entre la aceptación o superación de tus limitaciones y de la responsabilidad de desarrollar los dones, las cualidades y desarrollar toda esa potencialidad que tiene. Cuando dialogues con tus hijos sobre su futuro, no añadas más leña al fuego de sus miedos o de sus inseguridades. La sociedad se encarga de dibujarles un futuro muy oscuro para que encima nosotros potencialicemos ese temor frente a lo desconocido. Ya sabemos que se van a enfrentar a una sociedad muy dura, pero nosotros tenemos que encontrar la luz para que les ayude a iluminar su camino. Fomenta su mirada positiva y de esperanza frente a la realidad. Invítale a avanzar en la vida siempre de forma positiva, activa y sobre todo con confianza en sí mismo. Nunca huyendo o escondiéndose o a la defensiva. Es importante que nosotros fomentemos en ello los comentarios positivos y resaltemos las cosas buenas que ellos tienen para llenarlos de seguridad. Aborda con ellos las dificultades que experimenten. Cuando tengan que enfrentarse a sus primeras elecciones, además de crear desde muy pequeños el hábito en la toma de las propias decisiones, profundiza en la perseverancia de las mismas y sobre todo en asumir la responsabilidad sobre las consecuencias que ellos puedan o que ellos se pueda derivar. Es también importante que planteemos desde el colegio lo urgente y lo necesario para que él aproveche y para que desarrolle esta destreza, tanto en la interacción cotidiana del aula como en los programas o como en el día a día. Cada día el mundo se transforma mucho más rápido debido a la llegada de las tecnologías, del internet, de los computadores, de la inteligencia artificial, etc.
Más que preparar a tus hijos para el mundo de hoy, piensa cómo será el mundo en los próximos años. Recordemos que ha ido cambiando y que para ver cómo podría ser el futuro, a veces un hobby podría ser algo como una profesión. Entonces, veamos lo importante que es entender que ellos vivan en un mundo muy diferente y que van a vivir en un mundo muy diferente al que nosotros tenemos. Y hay que prepararlos para él. Recuerden que se enseña con el ejemplo. La mejor manera de inculcar a tus hijos un buen hábito es que vean que tú lo tienes. Es difícil pedirle a tus hijos que coman algo saludable si tú no lo haces. Es difícil pedirle a tus hijos que tengan disciplina si tú no lo tienes. Aprende a conocer a tus hijos. Hazles preguntas para saber más al detalle sus gustos, cómo son, y recuerda que ellos no son necesariamente como tú eres o como tú fuiste. Recuerda que ellos son unas personas diferentes a ti. Ayúdalos a descubrir su pasión, sus talentos, más que forzarlos a aprender algo que nosotros queramos imponer. En pleno siglo XXI es muy importante seguir estudiando constantemente y poder desaprender algunas cosas que ya aprendimos, por lo que es muy importante alentar la curiosidad y algo que les servirá para toda la vida. Esperamos que todas estas estrategias ayuden en algo esta fase tan importante en la educación de nuestros hijos y podamos acompañarlos efectivamente en su proceso de creación del proyecto de vida. Ser padres no es fácil, pero recuerden que las mejores decisiones se toman con el corazón y con la razón. Muchas gracias por acompañarme como siempre en estos encuentros. Un abrazo fraterno y nos veremos en la próxima Escuela de Padres. Que estén muy bien.